Esto es un poco el contenido de lo que vamos a ver hoy día. Y quisiera simplemente hacer notar unas expresiones de la Universidad de Columbia cuando habla del tema de la política de la energética global. La energía es un insumo necesario para mejorar la calidad de vida y desarrollo económico. Dos dimensiones importantísimas. Acceder a una fuente de energía confiable y accesible puede reducir la pobreza, mejorar la salud pública y mejorar los estándares de vida de muchas maneras. El tema de la energía, de un tiempo a esta parte, toma una dimensión especial en nuestras vidas. En verdad, cuando hablamos del GNL, cuando hablamos del gas natural, cuando hablamos de las gasolinas, cuando hablamos de la electricidad, estamos hablando de una forma de energía. Y en general, estamos hablando de tecnologías que hacen uso de la energía. Entonces, un poco lo que voy a tratar de expresarles es la visión acerca de la energía del uso de la tecnología del GNL. Hablar de la energía en general no tiene sentido si no lo vemos a la energía desde una perspectiva global. La energía es un concepto que escapa de nuestras fronteras, escapa de nuestra región y más bien es un concepto estrictamente global. Y eso hay que tenerlo presente cuando tengamos que establecer un poco el tema de las diferentes cosas que vamos a tener que decidir o aprender. Everett Rogers habla de un concepto que es importante en todo lo que hacemos y habla del tema de cómo evolucionan las innovaciones. Según Roger Everett, una innovación tiene este ciclo: innovadores, seguidores, mayoría precoz, mayoría tardía y rezagados. Y en el tiempo, ustedes pueden darse cuenta, esta campana es bien conocida, ¿no? Y Rogers es un estudioso de la sociología. Esta campana de la curva normal que conocemos, o un sesgo de la curva normal, nos dice ciertamente en qué lugar podemos ubicarnos dentro del tema de la madurez de una tecnología. Cada vez que abrazamos una tecnología, cada vez que empezamos con una nueva tecnología, lo que tenemos detrás de ello, ¿qué cosa es? Es un proceso innovador. Y el GNL, el gas natural, es un tema que ciertamente entra como una innovación en nuestro conocimiento, entre nuestro país y en nuestros usos y costumbres. Porque no nos olvidemos que una nueva energía, una nueva tecnología trae de todo. Trae conocimientos, trae riesgos y trae nuevas formas de comportarnos. Cuando hablamos de la tecnología y hablamos de la innovación, hablamos de algunos temas. Tomado directamente de Internet, el tiempo que tomó para que las diferentes tecnologías alcancen sus 50 primer millón de usuarios. La radio le tomó 38 años. Al televisor le tomó 13 años, al Internet le tomó 4 años, al iPod le tomó 3 años y al Facebook le tomó 9 meses para ser específicos. Las tecnologías de comunicación, las tecnologías de la ingeniería y las tecnologías, las innovaciones, van tomando ciclos cada vez más cortos. Y en todo caso, el ciclo dependerá de las condiciones que se le dé para que se pueda desarrollar. Es importante anotar que cuando nosotros decimos queremos desarrollar una política A o un plan A, muchas veces nos ponemos a luchar contra la corriente. Lo que tenemos que darles son condiciones para que puedan ejecutarse. ¿Qué ha pasado con la energía y las tecnologías de la energía? He tomado del Outlook 2035, del 2014. Estamos en este año. Y aparece que en el tiempo las tecnologías de uso que hemos venido desarrollando han estado concentrados en algunos energéticos
Y en el tiempo esto igualmente parece que se va a concentrar en algunos otros. Algunas cosas que podemos ver el año 2035 según la proyección del Energy Outlook es que a pesar de todo lo que se diga del carbón, de la tecnología del uso del carbón va a seguir siendo importante todavía en el futuro. Y no nos olvidemos que el carbón fue el que dio lugar a que por el siglo XVIII en el Perú se utilizara por primera vez el gas natural en Lima. Sí, porque antes que la electricidad, el gas natural llegó a Lima. Y fue uno de los primeros energéticos que comenzamos a utilizar en el Perú. Y el otro tema que aparece acá nítido es la participación del gas natural. Algo del petróleo que se detiene, pero el gas natural sigue siendo importante. Y otro tema como tendencia que es importante en el futuro tiene que ver esto. Intensidad energética. La intensidad energética es cuántos miles de PBI genero por cada barril de petróleo o por cada barril equivalente de petróleo. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que esto siga cayendo. Por lo tanto, lo que se prevé son dos temas. Que el consumo de la energía siga creciendo, las tecnologías sigan creciendo. Algunas tecnologías se mantienen, otras aparecen más emergentes, otras tratan de estar estables. Pero lo que sí es importante señalar es que la intensidad energética va cayendo. Vale decir, vamos produciendo la misma cantidad de riqueza en cada país con menos cantidad de energía. Vamos haciendo, nuestro mandato en todo caso es ser más eficientes. Por cada unidad de energía debemos generar la mayor cantidad de dólares para el PBI. Entonces, cuando comenzamos a ver estas dos tendencias, primero, es que la cantidad de energía que vamos a utilizar va a crecer. Y segundo, que la forma de utilizar esa energía debe ser más eficiente. Muchos de los temas que se han hablado hasta hace poco decían, primero, el petróleo es algo que siempre hemos tenido como fuente referente, ¿sí? Y decíamos, el petróleo, ¿qué le va a pasar al petróleo? Se va a acabar. Y desde hace algún tiempo, inclusive, hubieron algunos que hicieron la campana y dijeron, esto como le pasa a toda innovación, va a subir, va a crecer y luego decrece. Inclusive calculamos qué año se iba a acabar el petróleo. Y seguimos calculando. Lo que es cierto, que las reservas probadas de petróleo siguen creciendo. Y siguen creciendo, solo que cada vez es más difícil encontrarlo. Cada vez es más profundo encontrar el petróleo. Por lo tanto, hay un costo mayor. El problema es cómo lo estamos encontrando y dónde lo estamos encontrando. ¿Qué le pasa al gas? En el tema del gas, es un tema que lo hemos venido en los últimos años recién desarrollando, y en el caso del gas, para el año 92, a nivel mundial teníamos 117 trillones de metros cúbicos, reservas probadas. Para el año 2002, pasamos a 155 trillones de pies cúbicos. Para el año 2012, vamos en 187, 188 trillones de pies cúbicos. Hablemos de 200 trillones. 200 por 35 son 7.000 trillones de pies cúbicos. En Perú tenemos 11. Para poner un poco la dimensión de lo que estamos hablando a nivel mundial y de lo que significamos a nivel mundial. Claro, cuando comenzamos a ver esto, pues le decía, el tema de la energía tiene sentido cuando hablamos del contexto global. La tecnología del gas
Es una tecnología que se viene desarrollando en el mundo. Esta es la fotografía del año 2012, de cómo se están moviendo los flujos. Hay países que son productores, hay países que son consumidores, hay países que producen, otros que consumen, y aquí está el flujo por dónde va. Claro, están los significativos. Y nos preguntamos, ¿y según estos señores, BP, no debería haber acá un foquito que diga Perú? ¿No? Nosotros sabemos, ¿sí? Pero para esta publicación estamos en otros o no existimos, por el tamaño. Por lo tanto, si queremos verlo así, por ejemplo aquí, este flujo que viene de Rusia hacia Europa, estamos hablando de 105 billones de metros cúbicos. Es una cantidad importantísima frente a todo lo que estamos nosotros viendo acá. Acá no aparecemos todavía. Pero la energía tiene un componente importante y es el precio. Y cuando hablamos del precio, esta es la fotografía igualmente al año BP, al año 2013. Y aquí encontramos, por ejemplo, precios del Henry Hub. Y el Henry Hub es el precio que nos rige. Es el precio del lado americano. Es ese precio al cual nosotros decimos, ¿a cómo vendimos el gas a México? Al Henry Hub menos X%. Claro, porque nuestro marcador es el Henry Hub. Es el mercado del gas para esta parte de América. Pero hay otros marcadores. El alemán, el de Reino Unido y el japonés. Claro, el japonés está por acá. ¿Cuál es el precio del gas allá en Japón? 17 pongamos, y el Henry Hub en 3. Claro, entonces decimos, oye, pero no la hicimos, ¿no? Cuando pudimos haber vendido a 17, lo vendimos a 3. Claro, y nos preguntamos, ¿y dónde estuvimos nosotros? Porque esto fue un contrato. Pero, bueno, no miremos el pasado, veamos el futuro. 2035, aparecen nuevos operadores, aparecen nuevos jugadores, aparecen nuevos productores y exportadores. Aquí están los que compran de la línea horizontal para arriba y aquí están los que venden. Bien, entonces, pero acá están los que venden y acá están los que compran. Rusia, África, y los grandes compradores están por acá, en China o Asia Pacífico, sí, Norteamérica. Europa y China. Todo parece indicar que el mercado del gas en el futuro va a ser Europa y China. Porque Estados Unidos se está preparando para vender. Es más, en algún momento se preguntaron los americanos, dijeron, en el Senado americano hicieron la gran pregunta, ¿debemos exportar el gas? Y encargaron a su conjunto de expertos para que analicen si deberían vender el gas. Bien, han llegado a la conclusión que sí van a vender el gas. Por lo tanto, ya no compra, vende. ¿Cómo se va a vender el gas en el futuro? La tecnología del LNG es una tecnología que viene de los 70s, ni siquiera de los 90s, de los 70s. Y un poco antes quizás. Por aquí comienza a crecer como LNG. Y esta es la venta con ductos. En el futuro, la mitad del gas debería venderse por tubos, gas comprimido, y la mitad como líquidos. O sea, vale decir, la gran demanda de
gas, que se ha visto que está creciendo fuertemente, debe verse suministrado por dos tecnologías, la del gas comprimido y la del gas licuado. Siempre que se hace un proyecto, siempre que se hace una tecnología, la gran duda es el precio. De esta fuente, dicen, ¿saben qué? La tecnología, la venta de esta tecnología del gas lleva a esta tendencia, ¿sí? Estamos ahora por acá. Y en el futuro esta es la tendencia más probable del precio del gas. ¿Dónde? En el Henry Hub. ¿Cuál? Nuestro marcador. Estamos en 3. Debemos estar arañando los $8 por millón de BTU el año 2040. ¿Va a subir? Sí, va a subir. Se espera. Claro, pero ustedes saben que el futuro no se ve así, ¿no es cierto? Porque esto es lo que uno espera. Entonces decimos, oye, pero ¿qué pasa si? Bueno, sí hay algo que pasan, ¿sí? Y entonces nos dicen, pueden pasar varias cosas. Y hay varios escenarios en el mundo que van a ocurrir y nos dicen, oye, sí, hay varios escenarios, este es el precio de referencia, es el que han visto hace un momento, pero también hay un caso en el cual el desarrollo económico va a ser bastante bajo, o también va a ser que el precio de los recursos del gas, perdón, del petróleo, sean muy altos. Volvemos a otra vez el petróleo de mucha cantidad y entonces esto va a generar estos precios. Entonces tenemos una variabilidad de entre más o menos 11 y 4. O sea, 7 de varianza de un precio mínimo de 4. Así cualquiera le atina, ¿no? Y esa es la gran duda que se tiene cuando se desarrolla una tecnología y cuando se habla de la energía. Porque el gran driver, el conductor de todo un desarrollo tecnológico va por este lado. Del incentivo que se tenga para desarrollar esto. Y si el precio no es adecuado, ¿sí?, el combustible seguirá allí todavía. Esta la voy a pasar. Bueno, el 2040. ¿Cómo va a ser el NG 240? La gran demanda es Asia-Pacífico, Europa y el resto del mundo. El punto de referencia está aquí, estamos por acá. ¿Y de dónde va a venir ese suministro para esta demanda? De la cuenca del Pacífico, del Medio Oeste y de la cuenca del Atlántico. Por ahí se va a manejar ese tema. La expectativa. Bien, es que la energía no puede verse mirando solamente el país. Hay que ver el concepto energético a nivel general. Y entonces vienen nuestros retos y nuestras posibilidades, ¿bien? Claro, con todo el orgullo que tenemos los peruanos, ciertamente quisiéramos ser grandes. Pero tenemos una dimensión que todavía tenemos que mejorarla. Por lo tanto, si queremos apostar por el tema del gas natural, necesitamos crecer y necesitamos crecer bastante. ¿Bien? Por varias razones que ahora les voy a señalar. Es muy sintomático que en general cuando tengamos que desarrollar proyectos tengamos que superar varias cosas, varios paradigmas que nosotros tenemos, ¿sí? Y algunos paradigmas están relacionados con un tema, por ejemplo, como el que digan, oye, el gas es peligroso. Sí, y no lo quiero porque es peligroso. O en todo caso, quiero que entre a donde tenga que utilizarlo, pero quien me lo provee esté bien lejos, cosa que no me pueda afectar. O en todo caso, cuando decimos, oye, ¿por qué tengo que tener el precio internacional de la energía cuando es nuestro? La energía es mundial. O si no, hablemos de otros productos. Yo les pediría, por ejemplo, hablar del precio de paridad de la quinoa. Precio de paridad de importación o de exportación de la quinoa. La quinoa es un
commodity ahora? Bueno, quienes consumimos quinoa sabemos que la quinoa ha subido mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un producto mundial. ¿Okay? Entonces, claro, tenemos un precio de paridad. Claro, el precio de mercado es el precio de paridad. Igual que el de petróleo, igual que el del gas, igual de cualquier producto que se maneja a nivel mundial con libre competencia. Diría que el gran reto que tenemos nosotros es nuestra política energética, que ciertamente ya está escrita, está publicada. El peruano se encargó de publicarlo, el año 2010. En todo caso, lo que tenemos que hacer es hacer posible eso, ¿sí? Y debe funcionar. Por lo tanto, tenemos que tener en esta política energética una visión global con una dimensión nacional. Y ese creo que es el gran reto que tenemos que nosotros desarrollar. Porque las tecnologías, si bien es cierto que podemos hablar, es un gran refrigerador lo que tenemos con un GNL, ¿sí? Para poder simplificar el tema de la parte técnica. Y podemos dividirnos ahí en dos grupos. Los que producen tecnología y los que consumen tecnología. Y entonces decimos, ¿en qué parte de esa división nos encontramos nosotros? Y comenzamos obviamente a decidir algunos temas que son ciertamente de nuestra política energética. Nuestra política energética, o en general, las políticas energéticas tienen tres componentes, ¿sí? Estos tres componentes son competitividad, seguridad y sostenibilidad. Y hablamos de estos tres elementos cuando hablamos del gas natural en general y el GNL en particular. Revisemos. La CEPAL el 2012 ha publicado esta publicación que se llama La formación de precios de gas acá en la región. Y el primer cuadro que trae acá es el tamaño del mercado, ¿sí? Nos dice, oye, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, ¿qué tamaño de mercado tienen en millones de metros cúbicos por día? ¿Y en qué lo utilizan? Residencial, comercial, industrial, centrales, GNC, otros y el total. Claro, lo publicó el año 2012, pero las cifras corresponden al año 2009, 2010. Pero sirven para graficar algunas cosas. Por ejemplo, el tamaño de los mercados, ¿no? Está en metros cúbicos, millones de metros cúbicos por día. Y, por ejemplo, Argentina está con 113, Bolivia con 6, Brasil con 57, Chile 22, Colombia 20, Perú 10, Venezuela 54. Y ciertamente en esta tabla vamos casi al final. Diríamos con algo de optimismo, es que estamos creciendo, ¿sí? Y esperamos crecer un poquito más. Veamos las tarifas. Y cuando vemos las tarifas, no voy a revisar todas, pero me fijo acá y digo, ok, media ponderada por mercados. Argentina 3.1, Bolivia 3.4, Brasil 11.4, Colombia 6.7, Perú 3.5, Venezuela 0.5, Uruguay 14.4. Podemos discutir a morir sobre estos valores. Tomémoslo como referencia. Y los diferentes usos que le estamos dando a esto. Y la pregunta ¿es competitivo el gas natural entonces? Si el precio es un indicador de la competitividad del combustible, ¿sí? Si es competitivo respecto a los otros países. Ciertamente. Solamente nos ganan Venezuela y Bolivia. Los demás están un poquito por encima de allá. En promedio. Y entonces decimos, oye, sí, eventualmente somos competitivos. Claro, es que la competitividad tiene una dimensión. Para producir algo necesito energía. Si la energía es muy cara, entonces me resta competitividad. Si la energía es bastante más barata, es posible que me incremente competitividad. Si dispongo de energía, me dará más competitividad. Si no la tengo, me restará competitividad.
El gas natural nos ha generado competitividad, nos está dando competitividad. Pero la competitividad la tenemos que ver en muchas dimensiones, como lo mostraba el cuadro, ¿sí? Y aquí este es un cuadro que muestra el coeficiente de electrificación. Y también muestra otro índice, el coeficiente de GLPización del Perú. Bueno, ese índice me lo he imaginado, ¿eh? Para poder decir a qué nivel está introduciéndose el GLP en el país. Y claro, como no podía faltar el otro indicador, puse el coeficiente de GNización. Y le pasa lo que le pasa a nuestro indicador a nivel mundial, ¿no? No aparece. O en todo caso, si no lo vieron, está por acá. Hagan un esfuerzo y lo van a ver. Está un poquito arriba, ¿sí? Esa es otra forma de establecer la competitividad de los energéticos. Y nos decimos, pero es que la electrificación está al 82%, ojo, por si acaso, en 2010. Esto ha subido el año 2012, ¿sí? Creo que en forma significativa, la cifra que tengo es esta. Y decimos, claro, pero es que la electricidad empezó hace más de 100 años. Ahora entiendo. Entonces me faltan 99 años para poder estar a este nivel. Y ahí es donde decimos qué necesitamos para hacer las cosas y qué necesitamos poner como política para desarrollar esto. Y entonces decimos, ¿es competitivo entonces el gas natural? Porque si fuera competitivo, este es gas domiciliario, ¿eh? Si fuera competitivo, le hubiese pasado lo que le pasó al gas natural vehicular. Inmediatamente entró y apareció y desplazó rápidamente otros combustibles. Porque era altamente competitivo. ¿Que hay barreras? Ciertamente hay barreras. Tenemos la tecnología, tenemos el gas, tenemos ahora el GNL, nos falta un pasito, hacerlo competitivo. Claro, pero el gas natural no ha sido solo para domiciliario. Si nos fijamos del año 96 en adelante, el gas natural tiene este componente a nivel del 100%. Es la tercera parte del energético a nivel de hidrocarburos. Y si lo pongo en barriles, son más o menos 95.000 barriles. Igualito que el diésel. La cantidad de barriles equivalentes de diésel es el equivalente al de gas. Estamos entonces haciendo que este gas, fíjense, es a nivel agregado, a nivel nacional. A nivel domiciliario no tuvo mucho éxito, pero a nivel agregado le ha tenido y bastante. Tanto que esto da lugar ahora a la segunda dimensión de lo que es la política energética. Seguridad. Tenemos un precio muy competitivo. Cuando un precio muy competitivo ocurre esto, rápidamente irrumpe el mercado. El problema es, oye, si estoy haciéndome tan adicto a este combustible, a esta tecnología, ¿sí? Me pregunto, ¿qué tan fuerte está mi suministro? Y ahí va el otro reto que precisamente es el que nos corresponde desarrollar, es el tema de la seguridad. Solamente para decir, ¿en qué estamos utilizando esto? Generadores eléctricos, industriales, GNB y nuevamente acá el gran componente residencial domiciliario. Esto es lo que podríamos llamarle nosotros gas por cable, ¿no? El gas no está llegando como electricidad. Y el GNL, en este caso como tecnología, ya no es una posibilidad, es una realidad. Y aquí tenemos posiblemente el primer corredor azul en el norte. Y como siempre, ¿quién se desarrollará? Aquel que tenga la posibilidad de tener
aquella industria donde sea más competitivo este energético, que creo que sin duda va a ser el vehicular nuevamente y el industrial. ¿Cómo nos ha ido en GNL en el Perú ahora? La planta de Melchorita empezó el año 2010 y empezó con este monto, 0.09 trillones. A marzo del 2014 estamos con 0.8 trillones exportados. Sí, como el 2010 nuestro volumen, sabíamos que tenía la planta y era pequeño, claro, no aparecíamos, pero en breve estaremos apareciendo. Porque ya la cantidad de moléculas que estamos poniendo afuera ya son importantes. La seguridad va con la otra dimensión, que es la sostenibilidad. El gran componente del uso del gas está referenciado en el concepto de la generación eléctrica. Fíjense, y muy a la par con ese gráfico que les mostré, el coeficiente de electrificación, nos tardó 100 años desde que empezó la tecnología eléctrica en el país, nos tardó 100 años en que podamos tener una potencia instalada de 4.000 megavatios. Para el año 2010 eran 8.000. O sea, en 20 años la habíamos duplicado lo que nos tomó 100. Y aquí voy a hacer una proyección. Del 2010 en adelante, si es que esto sigue creciendo al 7%, que es como atisba que va creciendo, 7 años significa que 1 más 7% elevado a la 10 me da 2. Vale decir, en 10 años debería estar con 16.000 megavatios. Pregunta, ¿cómo hago para crecer 8.000 megavatios en 10 años? ¿Qué tecnología tengo que utilizar para lograr eso? ¿A qué velocidad hemos ido creciendo? Nos tomó 100 años en lograr 4.000. Nos tomó 20 para tomar a 8.000. Si seguimos creciendo a esa velocidad, necesitamos poner 8.000 en 10 años. Y pensar que hacer una hidroeléctrica nos toma cerca de 7 u 8 años. Entonces, tenemos que tener ahora un mix de tecnologías. ¿Bien? La que le hemos echado mano los últimos años, ¿cuál ha sido? El gas. Porque es rápido, ¿sí? Y la tenemos. Solo que su participación está siendo cada vez más gravitante en nuestro desarrollo, en nuestro consumo. Esto significa entonces que tenemos que asegurar la energía. Bueno, como toda tecnología, necesitamos conocimientos, ¿sí? Necesitamos también temas de seguridad, que son los que creo que van a tocar los demás expositores. Y aquí aparece como reto el uso de la criogenia, ¿sí? El uso de la criogenia tiene que ver con muchos temas, pero sobre todo con la tecnología de los materiales. Cómo desarrollar sistemas que puedan manejarse a menos 160 grados o un poco más. Y la criogenia es un elemento tecnológico que tenemos que desarrollarlo un poco más, junto con la tecnología de materiales. Porque la criogenia tiene en adición otros conceptos. Y aquí me voy a salir un poquito del tema del gas natural, porque nuestros productos estrella ahora se manejan con criogenia. La gastronomía se maneja con criogenia. Esto es nitrógeno líquido a menos 196 grados. Una ollita de menos 196 grados en la cual están friendo a menos 196 grados los productos para que alguien recién friecito, ya no digo calientito, ¿sí?, lo pueda comer. La tecnología de la criogenia precisamente necesita que podamos tener una mejor participación como ingenieros.
Y creo que allí nuestro comité técnico de gas precisamente está en esa línea de trabajo. Bien, solamente felicitarlos a ellos y agradecerles el tiempo que me han dispensado. Muchas gracias. Buenas noches, estimable concurrencia. En esta oportunidad vamos a ir a un tema un poco más práctico que la anterior exposición. Vamos a ver las posibilidades del GNL en la minería. Bueno, en esta oportunidad, esta presentación lo que quiere mostrar es la composición, digamos, la estructura del consumo de energía que hay en la minería, y dentro de la estructura del consumo de diésel, GNL o gas natural que hay a nivel del país, ver las posibilidades que tiene el sector digamos, para el desarrollo del gas. Entonces, voy a comenzar viendo este temario, ¿no? Vamos a ver el consumo de energía en una mina de cobre. Vamos a ver el consumo de energía en el país por sectores, por fuentes y el consumo que hay en el sector minero. Y luego vamos a tratar de determinar el potencial que tiene la minería para el uso del GNL en el país. Entonces, bueno, aquí les muestro el consumo típico de una mina. Esta es una mina de cobre de cielo abierto, una mina de óxidos de cobre. Entonces, el consumo está dividido, como pueden ver, en mina, plantas y servicios, o así lo he subdividido para poder ver dónde tenemos los consumos de energía, ¿no? En este complejo minero tenemos un consumo de 3.399 petajoules, o si lo hablamos en terajoules son 3.399 terajoules o 3.399.000 gigajoules, ¿no? Tenemos que hablar primero en términos de energía, digamos, equivalente para todos los componentes de fuentes de energía. Entonces tenemos para todo el complejo un consumo en combustible de 56% y de 44% de energía eléctrica. Ahora le voy a decir que cada mina es diferente a otra. Todas las minas tienen tantas diferencias que hace que el patrón de consumo de energía sea un poco diferente. Pero más o menos lleva la tendencia, digamos, de patrón de consumo estas cifras que les estoy mostrando. Ahora, esta es una mina que si decimos, pues, bueno, esto, ¿qué representatividad tiene en el contexto de minas del país? Bueno, las minas que tenemos en el país pueden sumar más de 100 o 200 minas, dependiendo del tipo de minería, ¿no? De pequeña, mediana, grande. Esta sería una que está dentro de la gran minería, pero tenemos que el consumo es, digamos, localizado en las minas de la gran minería, pues hacen probablemente más del 80% del consumo de energía del sector, ¿no? Entonces, más o menos, la distribución del consumo va como sigue, ¿no? Tenemos en mina, acá pueden ver que el consumo de mina es básicamente consumo de combustible. Y cuando hablamos de combustible, vamos a ver también que al final el combustible que se usa es el diésel, ¿no? Y en menor escala se usa la electricidad en esta mina, por ejemplo, pese a que tiene palas eléctricas. Entonces acá podemos ver, digamos, en los equipos de la mina, tenemos equipos de perforación, equipos de carguillo, ¿no? Las palas y los cargadores, y los equipos de acarreo, que son los camiones, y los equipos auxiliares. Entonces acá tenemos la distribución de energía, por ejemplo, en la mina, ¿no? Y vemos de que el mayor consumo de energía se da, pues, en los camiones, ¿no? En esta mina estamos hablando del 77% de energía de toda la mina, es el consumo de combustible diésel en los camiones. Pero el consumo, digamos, por equipo es mayor en el carguillo, porque son pequeños equipos
que consumen mucho mayor energía o mucho mayor cantidad de diésel que los camiones. Ahora tenemos un gran consumo en equipo auxiliar porque son los equipos que tienen que mantener las carreteras, tienen que mantener todos los equipos, todos los sistemas que funcionan en la mina y tienen que mantenerlos operativos. Entonces un 41% de la energía del complejo minero se da en la mina. Luego tenemos el consumo que se da en las plantas de procesos. Y allí vemos que ocurre al revés, el consumo se da mayormente de electricidad. Y tenemos prácticamente un 90% de consumo de energía eléctrica en las plantas, ¿no? Y las plantas son plantas de chancado, flotación, en este caso es una mina de óxidos, tenemos lixiviación, las plantas de extracción por solventes, SX y electrowinning, o la refinería electrolítica para el cobre. Entonces aquí vemos pues, que el mayor consumo de energía se da en la planta de electrólisis y de extracción por solventes, ¿no? Y tenemos un pequeño consumo de energía en combustible, que es el calentamiento de agua que necesita estos procesos de electrowinning y de extracción por solventes. Y el menor consumo pues, se da en lo que son servicios, ¿no? Administración y campamentos, es el más pequeño, ¿no? Entonces, luego podemos ver, ¿no? cuáles son las aplicaciones, ¿no? Ahí en mina estábamos hablando de las perforadoras, los cargadores, las palas, los camiones, equipo auxiliar pesado y ligero. Hemos visto una mina donde básicamente se consume en la mina combustible. Entonces tenemos las perforadoras a petróleo, o sea, petroleras, igual los cargadores, las palas petroleras, los camiones y el equipo auxiliar, todos son petroleros. Entonces, pero hay minas, las más grandes, la de la gran minería, las gigantes, ¿no? Que tenemos Antamina, Southern, esas minas. Entonces tenemos las perforadoras, o la mayor cantidad de perforadoras son eléctricas, igual que las palas. El resto, cargadores, camiones y equipo auxiliar, todos son consumidores de petróleo diésel. Luego en las plantas de proceso, básicamente se consume electricidad y el diésel está concentrado para el calentamiento de agua cuando se trata de digamos, plantas de minería de óxidos, y en la generación de electricidad, ¿no? Cuando son, digamos, las plantas de autogeneración o generación de energía, digamos, plantas de emergencia, ¿no? Cuando los procesos no pueden quedarse sin energía eléctrica. Actualmente en nuestro país toda la gran minería está servida por las redes del sistema eléctrico. Entonces las minas tienen solamente plantas de generación de emergencia, y también por la composición de los precios de la energía. Es decir, tenemos una energía eléctrica que proviene básicamente del agua y del gas natural. Entonces tenemos, digamos, una matriz aquí en este caso. La matriz aquí en este caso es una matriz básicamente compuesta por petróleo diésel y electricidad. Y prácticamente es el común denominador acá en la minería. Entonces vamos a ver ahora cómo es el consumo de energía en el Perú. Digamos, he utilizado como información, como fuente de información, el balance energético que está colgado en la página web del Ministerio de Energía y Minas, y es el balance del año 2012. Pero es bien interesante los números que muestran, porque acá nos dicen que el total de energía que se consume en el país, ya como consumidor final, es de 712.000 terajoules. Y hemos visto, ¿no?, que la mina que estábamos hablando consume 3.39 terajoules, ¿no? Y del total de energía que se consume en el país, el 40%, ¿no? Acá está, se indica, es el transporte. Es impresionante, o sea, toda la flota de vehículos que circulan por las carreteras, mayormente, y bueno, lo de las ciudades, los vehículos motorizados, bueno, en conjunto hacen un 40%. Lo que es la industria y la minería solamente hacen el 25%. Y si de la industria y la minería
aquí separamos la minería, vamos a ver de que estamos en un 8%. La minería solamente consume el 8%. Yo pensaba que era una mayor cantidad, pero digamos, la composición, la estructura del consumo de la energía en el país. Y aquí está la estructura del consumo por fuente de energía, ¿no? Podemos ver de que los hidrocarburos hacen el 64% de la energía que se consume, ¿no? Ahí, acá, el 64% está compuesto por, digamos, combustibles líquidos y el gas natural. O sea, todos los hidrocarburos es la mayor cantidad, es la mayor fuente de energía. Después tenemos la electricidad, que es básicamente la electricidad del agua. Luego tenemos carbón en pequeña cantidad, el bagazo, la bosta y yareta, que básicamente en el sector rural. Y bueno, aquí tenemos digamos, la evolución del consumo de la energía que ha tenido el país. Ahí, y vemos pues cómo ha crecido el consumo del año 1990 hasta el año 2012, y podemos ver de que en los últimos años hemos tenido el crecimiento que hablaba el ingeniero, de un 7-8% anual. Ha sido un crecimiento que no lo hemos tenido nunca antes, pero también pueden ver acá que ya entre el año 2011 y el 2012 la curva se está, digamos que, volviendo menos empinada. Lo que está pasando es que estamos siguiendo la tendencia de todo el mundo, ¿no? Es decir, ha habido un crecimiento en el mundo, pues, bien vertiginoso en los últimos años, pero ahora también ya sabemos también de que estamos entrando en otro ciclo. Aquí tenemos la estructura de participación en forma porcentual. Lo vamos a ver mejor en el siguiente gráfico, ya el consumo de la energía del sector minero. Este es el sector minero, y vemos de que no hacemos más de 60, no llegamos a 60.000 terajoules sobre 700.000, por eso que le decía, el 7-8% del consumo de energía de la minería, o el 7-8% del consumo nacional es la minería, ¿no? O sea, no es el más grande consumo, el más grande es el transporte. Ya lo vamos a ver un poco más después. Aquí vemos el consumo de energía eléctrica, en la minería es bien grande. Aquí está el consumo del diésel, ¿no? El consumo del diésel es todavía bastante elevado. Vamos a ver acá tenemos el consumo de los líquidos a nivel nacional, y está en color amarillo, he puesto el consumo de diésel, el diésel que le llaman DB5, y tenemos el consumo del sector minero metalúrgico. Entonces, aquí podemos ver de que en el consumo de líquidos, ¿no? La minería, en el consumo de líquidos o dentro del consumo de diésel, prácticamente la minería es solamente el 7.37% del consumo de diésel. De todo el diésel que se consume en el país, es el 72% de todo el consumo que hay de energía en el sector, ¿no? Incluyendo el gas natural. O sea, el consumo de gas natural en la minería es bien pequeño comparado todavía con el sector minero. Por eso que el diésel prácticamente es el mayor, digamos, la mayor fuente de energía. Aún así que es la mayor fuente de energía, podemos ver de que prácticamente el sector transporte es más de 10 veces. Más de 10 veces el consumo de energía que el sector minero, ¿no? Pero después del sector transporte, prácticamente el sector industrial y el sector minero metalúrgico son los dos más grandes consumidores de energía en forma de diésel. Aquí podemos ver en el consumo de energía eléctrica que estamos hablando de más del 50% del consumo de energía de la minería es consumo de electricidad. Entonces, ¿qué reto nos presenta ahorita viendo estos números, ¿no? Digamos, el GNL. El GNL, si es un combustible que va a estar disponible en el mercado, ¿cuál va a ser su mercado potencial en la minería? Entonces, en la minería vemos de que el gran volumen de diésel que tenemos para reemplazar son 14.540, bueno, esto está en terajoules, ¿no?
Ahora podemos ver también aquí las tendencias, ¿no? Aquí vemos que desde el año 2006 tenemos que el gas natural está incursionando en la minería. Pero este es el sector minero metalúrgico. Básicamente el gas ha incursionado en lo que son las fundiciones. Ya prácticamente el consumo de petróleo residual se ha reducido a la mínima expresión. Tenemos todavía consumo de GLP. El GLP sí se da en todas las minas, se da en los campamentos para calentamiento de agua o para las cocinas de los campamentos, pero nada más que para ello. Todo el resto del consumo de energía en las minas es diésel y electricidad. Aquí tenemos el componente de consumo de energía eléctrica en la minería, ¿no? Vamos a verlo. Digamos que el gas natural ya está llegando a la minería vía pues, el cable, ¿no? O sea, la electricidad tiene un gran componente, tenemos el componente de hidroelectricidad. El sector minero metalúrgico aquí tiene un consumo aproximadamente de 32.000 terajoules. Hemos visto de que la minería está llegando a no más de 55.000 terajoules, o sea que la mayor fuente de energía que tiene la minería es la energía eléctrica. Bueno, lo que aquí quiero mostrar es, vamos a determinar el potencial que tiene la minería como, digamos, mercado para el GNL. Bueno, actualmente el GNL no está disponible para la minería. Sabemos que se ha destinado una cantidad bastante pequeña, digamos, se ha destinado una cantidad para la masificación del sector residencial en el sur y en el norte. Pero aquí vamos a ver cómo podríamos, o qué posibilidades hay, digamos, y siguiendo las palabras de mi antecesor, es decir, si la diferencia pues, de precios puede originar acá también un crecimiento grande del consumo de GNL en la minería, ¿no? Y lo que vemos es de que acá vemos los precios de la electricidad, por ejemplo, ¿no? En nuestro país estamos en $60 por megavatio hora, ¿no? Y si lo convertimos a dólares por millón de BTU, son $17.6 por millón de BTU, para comparar con el gas, vamos a ver. Tenemos que el diésel aproximadamente cuesta $1 el litro en el país, y en algunas minas está llegando a 1.2, pero no está muy por debajo de 1, ¿ya? Entonces cuando es 1, pues el precio es más o menos $27.2 por millón de BTU. Y ahora tenemos que el precio del gas fluctúa en el país entre 3 y 6, ¿no? Entonces sí vemos pues, que hay un tremendo gap, una tremenda diferencia, y ahí habrá que ver pues, a qué precio puede llegar el GNL a la minería. Obviamente hay un potencial muy grande, y lo que trato ahora es de dimensionarlo. Puse este gráfico solamente para una comparación de precios. Este es de una fuente norteamericana, pero acá lo que podemos ver es cómo ha crecido el precio, se ha desarrollado el precio del diésel, ¿no? Frente al precio del gas natural. Y bueno, lo que ha pasado, porque se ha usado siempre el diésel, ¿no? Y no se ha usado el gas natural, ¿no? Es porque, bueno, es un combustible muy fácil de usar, ¿no? Mucho más fácil que el gas, y vamos a ver en la siguiente presentación de que es más fácil también. O sea, que el GNL, por todo lo que hay que hacer para poder usar el GNL, ¿no? Pero tenemos de que aquí el precio del gas, ya desde el 2006, 2007, no sigue a la tendencia del petróleo, ¿no? Y eso es porque se ha descubierto pues, el famoso gas de esquisto. Y entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, en Estados Unidos también, pese a que tenían mucha disponibilidad de gas natural, su tecnología no se desarrolló para el gas natural. Toda la tecnología de la minería se ha desarrollado en función del petróleo diésel. Pero aquí, digamos, desconectarse el precio del gas natural del precio del petróleo, pues ha aparecido esta tremenda diferencia de precios, y eso está originando de que se desarrollen las tecnologías. En todo caso, cualquier tecnología que se desarrolla para el sector minero todavía es joven.
No es una tecnología que, digamos, está ya ahí en el mercado y hay que traerla y es una tecnología madura. Está en desarrollo, ya existe, pronto yo creo que va a llegar, especialmente va a llegar cuando tengamos el gas disponible, ¿no? Que no lo tenemos todavía. Bueno, aquí tenemos una proyección de los precios que hacen en los Estados Unidos, ¿no? Sobre el petróleo diésel y sobre el gas natural. Entonces vemos que tenemos un buen potencial para hacer digamos, la transformación, la conversión de combustible en la minería. Aquí vemos un estimado del potencial de ahorro, y bueno, lo hice con la tabla, digamos, de todo el sector, todos los sectores de consumo, de transporte, residencial, todos si los convirtiéramos a gas natural, ¿no? Entonces, los terajoules simplemente los he convertido a millones de BTU por día y hasta pies cúbicos. Lo que vemos aquí es para comparación, ¿no? En el Perú, digamos, nuestro tubo de gas que trae gas de Camisea trae a Lima a razón de 1.200 millones de pies cúbicos por día, ¿no? Entonces, digamos que el consumo equivalente que tiene la minería es de 41 millones. O sea, sobre 1.200, 41 millones no es una gran porción, ¿no? Pero digamos que 41 o 42 millones sería pues el gran total de potencial que tendría la minería. Pero la tecnología, bueno, y además sabemos de que no se puede simplemente convertir toda la maquinaria de diésel a GNL tan fácilmente, ¿no? Y con las tecnologías actuales sabemos también de que, digamos así, convertir los motores que ya están preparados para diésel, pasarlos a GNL, sabemos de que tienen una limitación que no va más allá del 50%. Entonces estaríamos hablando de que nuestro potencial para convertir el diésel en la minería, pues no llegaría a más de 22 millones de pies cúbicos por día en los consumos actuales, ¿no? Si sube, pues va a aumentar, sabemos que va a aumentar el consumo de energía en la minería, pero más o menos tenemos ya números, ¿no? Y lo que significa, digamos, en ahorro, ¿no? Si es que acá está, digamos, el ahorro, si es que el gas natural licuado costara, pues, $15 por millón de BTU, o sea, estaríamos yendo de 3 o 6 dólares que cuesta, pues, en las redes de Lima, ir a 15 dólares al costo que sería en cada mina, ya el puesto en la mina, ¿no? Entonces nos generaría unos ahorros diarios y anualizados considerables, ¿no? Pero esto es considerando, digamos, el potencial total. Sabemos de que este es, digamos, el potencial total que significa el reto, ¿no? Es el reto para la ingeniería, para los estudiantes, para el país en conjunto, en futuro, de que debemos, si siguen las tendencias de los precios actuales, tenemos un potencial para poder mejorar el consumo, para volver más competitiva la minería, finalmente. Entonces estamos hablando más o menos de un potencial al 50% de estas cifras son un poco más de 100 millones de dólares al año, ¿no? Pero si vemos el sector transporte es un número fenomenal, ¿no? Por eso que, dada la cantidad que tenemos de GNL en el país, yo creo que es necesario que entendamos de que debemos, en lugar de exportarlo al precio de 3 dólares el millón de BTU o a 6 dólares el millón de BTU, podemos venderlo más bien dándole un valor agregado enorme para nuestro transporte a nivel de todo el país. Y este gas debería ir a todos los rincones del país, porque lo tenemos en una buena proporción y lo exportamos, ¿no? Y no vamos a utilizar una gran proporción de lo que se produce. Entonces, resumiendo, pues estamos hablando que en la minería podemos lograr ahorros estimados de sobre 100 millones de dólares anuales con la tecnología actual que cuenta la minería. Obviamente, utilizando el gas natural vamos a tener pues, reducción de las emisiones de efecto invernadero, se va a mejorar la competitividad del sector, se va a reducir la importación de diésel, con lo cual se reduce el déficit de la balanza de pagos, la balanza comercial de importación-exportación. Y finalmente, hacemos una reducción de los riesgos del diésel contra la salud, porque
es conocido que el diésel tiene pues cancerígeno. Esto es solamente, digamos, con respecto al petróleo diésel, ¿no? Pero hemos visto de que la electricidad, en el consumo de electricidad en las minas, todo el consumo o la mayor cantidad de consumo proviene de la red, electricidad que viene del sistema eléctrico, que tiene un componente de 45% de gas natural. Ahora, la gran pregunta va a ser, cuando llegue el gas natural a las minas, algunas minas va a llegar como gas virtual en camiones, a otras minas va a llegar como tubería. Entonces, aquellas que llegan por tubería, ¿a qué precio llegará? Puede llegar a un precio bastante bajo. Cuando llegue a un precio bastante bajo, entonces también se van a preguntar, ¿y podríamos producir la energía eléctrica para nuestro consumo a un precio menor que el que yo obtengo en la red? Y eso es lo que se va a dar. Porque hay lugares por donde van a poder obtener el gas natural a un precio bajo, mientras que en otros, claro, llevándolo en camiones va a ser alto. Ahí no va a valer la pena producir energía eléctrica. Pero en todo caso, las mismas centrales, las mismas plantas que son de emergencia de la minería, van a poder servir como plantas de emergencia del sistema eléctrico nacional si es que tenemos gas disponible. Pongamos, ¿no? Que nadie quiere pues de que se nos caiga la hidroelectricidad, ¿no? Como que si se para la central de Mantaro decimos, ¿ahora qué pasa, no? Entonces vamos a tener también allí una fuente de generación, una reserva de generación, bueno, siempre y cuando tengamos gas natural disponible. El tema es de que hace más de 10 años, o hace 10 años que tenemos gas natural en el país, pero el gas natural solamente llega a Lima, ¿no? Y cuando hablamos de llevar a la minería, pues todavía nos damos con la sorpresa de que no hay cómo, ¿no? Entonces, es un reto para el país, para la ingeniería, para los estudiantes, y eso es cuanto tenía para decirles. Muchas gracias. El tema es el uso de gas natural en grandes motores diésel. El sistema, para comenzar con la explicación, el uso de los grandes motores diésel, el gas en los grandes motores diésel, hay que comprenderlo a través del sistema Dual Fuel Diesel Gas. Es un sistema que no altera el motor y que permite reducir el consumo de diésel y reemplazarlo por gas natural. En casos tipo un grupo electrógeno, el uso del diésel se reduce a un 20% y el 80% se reemplaza por gas natural. El motor recibe la misma cantidad de energía química y mantiene su potencia y mantiene su rendimiento. Que lo desarrolla la empresa GFS, que es el líder mundial en este tipo de conversiones de grandes motores diésel a sistemas diésel-gas. Gasogas Perú la representa acá en Perú y está presente en el mercado desde el año 2005. Este es un equipo de conversión diésel-gas. Desde luego para un camión estándar, no para esos camiones que vimos recién. Pero para atrás, ¿cómo vuelve? Estos son los reguladores de gas que bajan la presión de 3.000 libras a presión atmosférica. El gas se introduce por este mezclador de gas y aire en el motor. Y esta válvula es la válvula que restringe el paso del diésel. Acá tenemos la válvula en detalle. Esta válvula trabaja 100% abierta o restringe el diésel a un 80, un 90% de acuerdo al tipo de motor o a lo que permita el motor y manteniendo siempre la misma potencia. Acá tenemos una válvula diésel instalada. Lo que se interviene es la tubería diésel, nada más. Como verán, no se afecta el motor en absoluto.
la tubería diésel, en vez de ir directamente, se interfiere por la bomba. La bomba, cuando el equipo actúa, por la válvula. La válvula, cuando actúa, restringe el diésel al 80%. O mejor dicho, deja pasar solamente un 20% de diésel y el resto lo retiene. Acá tenemos el tren de gas con los reguladores de alta y baja presión que salen por esta tubería a este mezclador de gas. Este mezclador de gas y aire se introduce entre el filtro de aire y el turbo, donde el aire entra en este sentido y el gas viene por acá. Esta es la regulación mínima o de detalle que se hace. Y este es un mezclador que aprovecha el efecto Venturi para producir la mezcla homogénea del gas. Acá vemos ese mezclador instalado, tenemos el filtro, tenemos el turbo, el mezclador que está acá abajo, el mezclador de aire y gas, el ingreso de gas y el ingreso de aire. Esto, conjuntamente con la válvula que restringe el diésel, hace que el motor funcione en las mismas condiciones que en 100% diésel. Estos equipos, hay que decir que funcionan tanto con gas natural comprimido como con gas natural licuado. Es exactamente el mismo equipo, solamente varían los reguladores de gas de alta presión, pero el equipo es exactamente el mismo, o sea, puede usarse con cualquiera de los dos gases. Voy a pasar brevemente, para no demorarnos, ejemplos locales de conversiones de camiones diésel-gas. Este es un Volvo de 350 HP, este es otro Volvo de 315 HP. Este camión pasa Ticlio, cargado con 30 toneladas, en unas condiciones mejores que en diésel, cuando funciona en diésel-gas. Ha pasado sin inconvenientes los 4.800 metros de altura, cosa que ha también sorprendido buenamente a la matriz de Estados Unidos, porque allá no existen alturas semejantes como para poder haber hecho esta prueba. Así que fue todo una novedad bien tomada en Estados Unidos. Otro camión Cummins que va y viene todos los días a Ica con ese equipo de tanques. Hay que calcular que en ruta o en ciudad los rendimientos bajan, no es lo mismo que un grupo electrógeno. En camiones se estima que el 50% del diésel es reemplazado por gas natural. Entonces, en un consumo de 100 galones normal, se consumirían 50 galones de diésel más el gas natural. Tenemos un camión Mercedes-Benz con sus tanques de gas laterales, otro camión Volvo de 300 HP, un camión International con motor Cummins, el taller de conversiones, otro camión International con motor Cummins, otro tracto que fue que se presentó en la inauguración del grifo Midas, el primer grifo de gas natural vehicular en Lima. Este mismo tracto transportando 50 toneladas de equipo minero y en ruta. Este es un bus de la empresa Línea, que se le dieron 1000 kilómetros de autonomía, iba de Lima a Trujillo y de vuelta todos los días. El diésel gas no solo se utiliza en camiones o en grandes maquinarias, como vamos a ver más adelante, sino en sistemas de generación. Acá tenemos una planta de 60 megavatios con 30 motores de 2000 HP en Estados Unidos.
estos funcionan con diésel gas. Yendo a lo que es estrictamente la maquinaria minera, que es el punto más importante, desde el 2010 la empresa GFS ha convertido vehículos exitosamente en Estados Unidos a sistema dual fuel diesel gas. Este es un Caterpillar 777 para 100 toneladas. Acá vemos con buena voluntad el tanque de GNL y es un motor de 1000 HP. Este fue el primero convertido en Estados Unidos. Este es un camión en una mina de carbón, es un camión 793 que lleva 300 toneladas de peso, de carga, y como les dije, cargan 400 galones, 450 galones en estos tanques que se ven blancos acá al lado de la cabina del chofer. Acá más en detalle lo vemos. Este camión es uno de los 3 camiones que estuvieron a prueba durante 18 meses en la mina Alpha Coal West en Wyoming, Estados Unidos. Estuvieron a prueba 18 meses con distintas etapas de frío, calor, y esta mina, habiendo aprobado el funcionamiento de la conversión, decidió pasar toda su flota de 16 camiones al sistema dual fuel. Es la primera mina que se ha convertido al sistema dual fuel diesel gas. Estos camiones Caterpillar son mecánicos, tienen transmisión mecánica y se utilizan los tanques de GNL en este sector del camión. En el caso de los camiones Komatsu, que son eléctricos, no se pueden ubicar en el mismo lugar porque en ese espacio están todos los controles eléctricos del camión. Entonces se utilizan unos tanques especiales que van entre las ruedas del camión en reemplazo del depósito de diésel. Se pone un tanque de GNL más el de hidrolina para levantar la carga esta. Fíjense la altura de una persona. Y del otro lado lo mismo. Se hace otro tanque de GNL y diésel para el trabajo de 12 horas. Este es un camión de 3.500 HP. Acá vamos a ver en funcionamiento el camión 793 de Caterpillar. Estos son los tanques de GNL. Perdón, me equivoqué. Esta es una mina de carbón. Acá ven el congelado de los evaporadores de gas. Y estos son los tanques de GNL fijos o móviles, de los cuales se trasvasa el gas natural licuado al camión. Como pueden ver, se carga el diésel y el GNL al mismo tiempo, para no hacerle perder minutos de trabajo al camión. Este es el camión
nodriza, digamos. Acá ven los tanques. Bueno, la siguiente vista es de un contador un caudalímetro de diésel, donde van a ver que comienza trabajando el camión en diésel gas y marca un consumo X. Cuando se apaga el equipo diésel gas, el camión comienza a funcionar solamente en diésel y van a ver cómo se eleva el consumo de galones por hora. Ahí está encendido el equipo y está consumiendo 25 galones por hora. Acá se apaga el equipo y el consumo empieza a subir. Empieza a consumir solamente diésel. Y se eleva hasta los 50 galones por hora. Otro tema importante, no sé si lo notaron, es el derrateo del motor. Con el diésel, vamos a escucharlo de vuelta, cuando hacen el cambio van a notar que la potencia del motor disminuye por el ruido, y eso se debe a que con diésel gas se tiene un poquito más de potencia que 100% diésel. Ahora cuando haga el cambio, cuando apaguen el equipo, escuchen el cambio de sonido. Disminuye la potencia del motor. Bueno, esto es para demostrar que el diésel gas, que un motor diésel se puede convertir a gas natural sin afectarlo. En el caso que se acaba el gas natural, el motor pasa automáticamente continúa operando automáticamente en 100% diésel, y el tema del refueling es ya una cosa muy normal. Esta es una estación de servicio de GNL para camiones en Italia y no tiene las exigencias del gas natural comprimido. Y es mucho más flexible la carga en un vehículo con el gas natural licuado que con el gas natural comprimido. Y lo vamos a ver acá en lo que es una carga de gas natural licuado en un barco, en un remolcador, en Italia también. Las ventajas, ya para concluir y no entretenerlos más, es la disminución que produce el uso del gas natural con respecto al diésel. En lo que es partes por millón, o sea, el particulado, se reduce en un 96%. Lo que desgasta el motor es el particulado. Entonces, al reducir esa producción de particulado, se reduce el desgaste del motor. Se reducen los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, lo que hace una combustión menos ácida y por lo tanto ataca menos a la cámara del motor. Se disminuye no tanto
pero sí en un porcentaje la producción de CO2, lo que es beneficioso también para lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es lo último. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido para conocer esta nueva tecnología. Gracias. Buenas noches. Gracias a los organizadores de este evento. Vengo de la empresa Ferreiros. Voy a hablarles en este caso de los grupos electrógenos a gas Caterpillar. Voy a ser muy breve porque tengo solamente 15 minutos, me han comunicado. Los temas que vamos a ver son 7 puntos. 1, las condiciones de operación de grupos a gas natural. Los grupos electrógenos Caterpillar a gas natural en el mundo. Los modelos de grupos electrógenos Caterpillar. Luego pasaremos a ver un modelo específico que es el grupo electrógeno, el modelo G3520C. Luego vamos a ver cómo el grupo electrógeno puede ingresar en un container para poder transportarlo o abaratar costos en cuanto a una casa de fuerza. Luego la experiencia que tenemos en lo que es centrales térmicas a gas. Y vamos a ver un caso de un proyecto que se llevó a cabo en Australia, cuando en ese entonces ya el gas natural licuado existía en esa zona. En primer lugar, tenemos que ver el contexto de cuándo y cómo podemos utilizar un grupo electrógeno a gas natural. Primero, tenemos que ver principalmente que el gas tenga un número de metano apropiado para que pueda utilizarse en el grupo electrógeno. Luego, saber si este grupo va a trabajar con la red pública en modo aislado. También podemos apreciar que el tema de la presión es muy importante. Los grupos electrógenos a gas natural tienen una presión entre 0.5 psi. Es importante también ver la altura de operación. Ya que estamos hablando del tema minero, si los grupos electrógenos trabajan en una zona de altura, hay derrateo, tanto por temperatura como por altura. En cuanto a la tensión de generación, no hay problema porque los grupos electrógenos pueden trabajar en 480 voltios, 4.16 o otras tensiones que requiere el sistema. Hay que evaluar siempre los picos de potencia que se va a aplicar a la central térmica a gas natural. Y para que sea rentable el proyecto, siempre los grupos electrógenos, son robustos, por lo tanto el proyecto, para que sea viable, tendríamos que operarlo de 8.000 a 8.500 horas al año. Es posible que hayan proyectos que el grupo electrógeno puede trabajar en horas pico, con menos horas, pero ese es un tema que debería evaluarse para cada caso específico, ¿no? Si queremos utilizar el gas natural licuado en generación con grupos electrógenos a gas, primero tenemos que ver el contexto de cómo si yo tengo ya el gas natural licuado en la zona, tendría que tener todas las etapas para poder el gas natural licuado pasarlo a la etapa de gas natural. Ahí es muy importante resaltar el tema de temperatura, ya que la planta debería tener un delta de 10 a 20 grados para poder recién ser utilizado en el motor. Y lógicamente también hay un tema de presión, ¿no? Acá podemos ver, antes de ingresar al motor, deberíamos instalar hay un regulador de presión. De todas maneras, el grupo, como tiene un rango de 0.5 a 5 psi, hay un equipo que debe instalarse para garantizar que la presión llegue a ese nivel adecuado. Y luego también hay un intercambiador de calor para tener una temperatura adecuada del gas para que pueda ser utilizado y quemado en el motor. Y luego, como sistema de seguridad, estamos hablando
de los deodorizadores que se ponen y que se instalan en las plantas térmicas a gas. Esto permite, si hay una fuga antes del ingreso del gas al motor, el deodorizador lo que hace es le da un olor característico al gas y se puede detectar posibles fugas para poder parar el motor o tomar las medidas preventivas de alguna fuga de gas. Acá tenemos cómo Caterpillar ha desarrollado a nivel mundial el tema de generación a gas natural. Tenemos modelos que van desde los 350 kilowatts, hay modelos más pequeños, y el modelo más grande en la serie G llega hasta 4.8 megavatios por cada motor. Caterpillar tiene desarrollado la tecnología del año 1960, bueno, a la fecha y sigue desarrollando, y también hace 2 años compró una fábrica en Alemania y ya las unidades y la potencia instalada a nivel mundial ha crecido, ¿no? En este caso estamos hablando de la marca MWM comprada por Caterpillar. En cuanto a los modelos, tenemos toda una gama desde 10 kilowatts hasta 10 megavatios. Toda esa gama de potencias están diferenciadas por modelos. La serie G3600 va desde los 10 kilowatts hasta los 500 kilowatts o 350, y la serie G3500 va desde los 500 kilowatts hasta los 2 megavatios. Y así sucesivamente Caterpillar ha seleccionado los modelos para poder diferenciar y poder utilizarlos en cada proyecto, ¿no? En cuanto a detalles más específicos, hay una tabla en la cual ya se muestran los modelos y qué potencia se desarrolla por cada modelo. Es importante mencionar también que todo está normado bajo la norma ISO, la 30461, donde dan las características técnicas para poder utilizar los motores a gas en las plantas de energía. Vamos a hablar ahora del modelo G3520C, porque también está relacionado con el caso que al final vamos a ver. El modelo G3520C es un motor que va desde los 2 megavatios, de los 1600 kilowatts hasta los 2 megavatios en promedio. Este motor trabaja a diferentes potencias de acuerdo al modelo. Si es un G3520C, va a dar como máximo 1600 kilowatts a potencia continua, ¿no? Y la frecuencia, lógicamente, es 60 Hz o 1800 RPM. También hay una diferencia en las revoluciones. Con este modelo podemos tener 1800 RPM y con este modelo podemos obtener 1200 RPM, lo cual haría que a menores RPM tenga un poco menos desgaste en la máquina, ¿no? Luego, todo grupo electrógeno, en este caso este modelo, viene con un radiador que es para enfriar todo el calor que el motor irradia, ¿no? Hay un circuito cerrado para poder evacuar el calor hacia el exterior y el motor puede desarrollar su potencia máxima. En cuanto a la tecnología, Caterpillar ha desarrollado para cada sistema del motor un sistema electrónico exclusivo para poder inyectar el aire adecuado para poder quemar el gas, ya que la mezcla aire-combustible va a permitir desarrollar el motor su máxima potencia, ¿no? Luego también tenemos los controles electrónicos en cuanto a lo que es para el sistema de combustible. Caterpillar tiene desarrollado toda la tecnología, cada año invierte mucha... hay una área de investigación para poder permitir evaluar cada periodo de tiempo cómo podemos optimizar en cuanto a los accesorios que vienen en los motores para ser más eficientes, ¿no? Este es el panel de control que viene instalado en el motor para poder controlar el combustible, el aire, y va
evaluando constantemente cómo desarrolla el motor y cómo va consumiendo el combustible para ser eficiente en cuanto a la generación. Y también es importante mencionar la detonación. Si tiene un bajo número de metano el gas, cuando un caso puntual es los vehículos a gas, cuando hacen el zapateo, esa es la detonación, porque a veces es un gas con bajo número de metano, por lo tanto tiende a dañar los pistones. Entonces Caterpillar lo que ha desarrollado es un sistema electrónico para poder censar por cada cilindro la detonación. Esto permite siempre monitorear para que no haya está censando siempre cada cilindro para poder ver que la detonación esté de acuerdo al diseño del motor. En cuanto a los accesorios principales que vienen en el motor, en el grupo electrógeno, es un tren de gas para poder proteger siempre que la presión de gas esté entrando en el rango adecuado al motor. Aparte tiene una electroválvula que permite cerrar o hacer el corte de combustible si es que hay alguna falla en el sistema de ingreso de gas o también en el sistema propio del motor, ¿no? Luego vamos a ver cómo un grupo electrógeno a gas puede ingresar en un container para poder ser trasladado y poder llevarlo a las plantas donde hay el gas. En este caso estamos hablando de un container de 40 pies que más o menos tiene una longitud de 12 metros de largo por 2.5 metros de ancho. En ese espacio puede ingresar un grupo de 2 megavatios aproximadamente. El radiador, esta parte del radiador, se puede instalar al costado del container o también en la parte superior. Acá se ven las dimensiones aproximadas de el container. En este caso estamos hablando de una unidad de 2 megavatios. Acá está el sistema de escape y acá tenemos el radiador que es externo para poder evacuar el calor que genera el motor. Acá hay una vista más específica donde muestra ya detalles de cómo un motor a gas puede ingresar con su radiador. Acá está la sala de control y también de acuerdo al tamaño del motor puede variar el tipo de container. Puede ser un container de 40 pies, uno de 45 pies y uno de 48 pies. Eso va a depender del tipo de modelo de grupo electrógeno que se quiera instalar. Acá podemos apreciar el espacio que es un poco restringido, pero de acuerdo al diseño se puede optimizar para poder tener el espacio de operación adentro del contenedor. En cuanto a la experiencia que tenemos nosotros, tenemos instalado desde el año, aproximadamente en el año 2000, en el Alto, en Piura, una central térmica con 4 grupos electrógenos, aproximadamente en total tenemos 3 megavatios. Estos grupos electrógenos trabajan con el gas de pozo. Es un gas no refinado, pero igual hay motores que sí pueden quemar gas de pozo, ¿no? Hasta ahora está trabajando esta central térmica en el Alto, Piura. Luego, hace unos 3-4 años, a Minsur vendimos 3 grupos electrógenos de la serie G3520C que desarrollan cada motor 2055 kilowatts en media tensión. Este proyecto es muy interesante porque Minsur evaluó la rentabilidad de utilizar el gas para autogenerar. Después de hacer su evaluación financiera, nos llamaron, apoyamos en evaluar cuál sería el modelo adecuado y ellos tomaron la decisión de comprar 3 motores para poder autogenerar en su planta Funsur que está en Pisco, ¿no? Luego, bueno, también muestro esto en cuanto a la tecnología que Caterpillar ha desarrollado. Esta es la primera planta de gas, pero gas de basura. En este caso, bueno, lo menciono porque es muy importante también ver que en Perú
aparte del gas natural, ya hay una central térmica que está funcionando todos los días del año, generando energía e inyectando al sistema. La central se llama Guaycoloro, porque quema gas de basura. Este fue el primer proyecto de energías renovables de biomasa que está funcionando desde el año 2011. Y bueno, siempre presente Caterpillar en las energías renovables, ¿no? Este es el caso que le mencioné al primero de un caso Australia. En Australia, en el año 2008, evaluaron de utilizar el GNL, el combustible gas natural licuado, para generar energía de una potencia aproximada de 61 megawatts iniciales hasta 92 megawatts en 20 años. El gobierno de Australia lo que hizo fue hacer primero una evaluación financiera, vieron todos los inconvenientes y al final tomaron la decisión de contratar a una empresa del Estado y se dieron cuenta de que el proyecto, si se utilizaba en 20 años, iba a ser rentable, ¿no? Al final lo que se ha hecho y hasta ahora sigue funcionando es una planta que tiene 17 grupos electrógenos Caterpillar, modelo G3520C, con una potencia de 1.85 megawatts cada uno, y a la fecha sigue trabajando este proyecto, ¿no? Yo tuve la curiosidad, bueno, 2008, estamos en 2014, y encontré esta información que la autorización para que funcione esta planta está hasta el 2017. De 20 megawatts han autorizado generar 34 megawatts, porque recuerden que era 60 megawatts iniciales y después 90 megawatts. Al final este proyecto sigue funcionando porque así se realizó la inversión y la proyección. Este es un tema muy interesante que encontré. Si ven acá, son 3 unidades de transporte, es un solo tracto, lleva 3 tanques circulares, en la cual en total tienen 60 toneladas de gas natural licuado y pueden producir 2 megavatios por 2 semanas. El proyecto de Australia justamente es muy innovador porque vieron todo el contexto, ¿no? ¿Qué hacían con tanto gas y cómo lo transportaban para ver el tema logístico y poder ser rentables durante los 20 años, ¿no? Esta es la zona donde se almacena el gas natural licuado para poder ser utilizado luego en la parte de generación. Y acá también hay otro dato importante. Un tanque de 20 metros cúbicos de gas natural licuado puede generar 1.6 megavatios por 4 días. Esto también es un dato muy importante de que en otros países ya utilizan el gas natural licuado previo tratamiento para poder ser utilizado en generación eléctrica con grupos electrógenos a gas. Y bueno, muchas gracias por su tiempo.